Doctor, muchas gracias por recibirnos nuevamente. Debemos ser muy responsables con la información, por eso venimos a las fuentes, porque en estas últimas horas hemos escuchado diferentes comentarios vinculados con un profesional que es de Paraná, que trabaja aquí en el Sanatorio Ramírez y que habría sido positivo un hisopado que se realizó en los últimos días. Por eso venimos a preguntarle directamente a usted para que nos explique cuál es la situación actualmente. Gracias, doctor, por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, ¿Cómo están doctor. todos? Bien. Sí, es cierto. Tuvimos un profesional médico que no presentaba ningún síntoma, no tenía ningún cuadro así, ni siquiera virósico común, y que estuvo atendiendo, tuvo contacto con los pacientes, con el personal del sanatorio y se fue a la casa. Y cuando volvió, ahí empezó a sentir unos pequeños síntomas, así que decidió por motu propio hacerse un hisopado. Le dio positivo. Entonces, al tener ese resultado, con buen criterio llamó por teléfono, avisó, buscamos el listado de todos los pacientes que habían estado en contacto con él, seguimos los pasos que él había hecho dentro de la institución y entonces aconsejamos a todo el personal que estuviera en aislamiento preventivo, tal como indica epidemiología, ¿no es cierto? Siempre que hacemos estas cosas lo hacemos en contacto y bajo la dirección de del COES de la provincia, y nosotros tenemos acá el doctor Torrián y la doctora Re, así que hicimos así, siempre hablando por teléfono y siguiendo las instrucciones de epidemiología. Bueno, pasados los días se llegó a la conclusión, análisis mediante, que ninguno de los que habían estado con él dieron positivo. Claro, fueron sometidos a un hisopado también los pacientes que tuvieron contacto con él. No todos, porque también se va eligiendo quiénes son los pacientes que se elige un tiempo después del contacto, 72 horas más o menos, que es el tiempo en que se espera para ver si tienen síntomas, y ahí se hace el hisopado. Tuvimos otra paciente que tenía síntomas así gripales mucho más con anterioridad y mucho más prolongado, a ella sí le hicimos el hisopado, pero todos salieron negativos. Eso no quiere decir que nunca vayamos a tener algún positivo. Esto es una infección virósica que seguramente va a presentarse cada tanto. Lo que tiene que llamarnos la atención es a nosotros de estar con un nivel de atención elevado y seguir con los elementos personales de protección, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado frecuente de las manos y la limpieza de las superficies. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta y tratar de evitar estar en lugares de conglomerados, lugares muy cerrados, vehículos, lugares de fiesta, reuniones familiares que a veces uno dice, bueno, nos permiten tener 10 personas o 15 personas, pero nos sumamos y después nos relajamos un poquito y evitamos el distanciamiento social. De manera que el mensaje es que la gente permanezca tranquila, que no entre en pánico, que esto es una enfermedad virósica, que la población va a adquirir una inmunidad comunitaria en su momento, de tal manera que hay que seguir con los cuidados nomás. Con los cuidados que dicen muchos, ¿no?, que va a llegar la inmunidad antes que la vacuna, probablemente, ¿no? Sí, aunque ahora hay lugares donde ya los están probando y dicen que con buenos resultados. Pero es como todas las enfermedades infecciosas, el organismo tiene dos formas de defenderse, o con la vacuna, que es la inmunidad pasiva, digamos, o con la sufrimiento de la enfermedad, que es la enfermedad activa, que el organismo genera sus propios anticuerpos. Claro, claro. ¿Y se sabe, doctor, ya a esta altura si esta enfermedad crea inmunidad en el paciente? ¿O puede haber recaídas o puede haber una segunda aparición, como señalan en algunos lugares del mundo, que hay personas que han vuelto a tener coronavirus por segunda vez?
No se sabe a ciencia cierta si hay una inmunidad definitiva, prolongada, o es una inmunidad lábil corta. En el caso de la influenza que nosotros conocemos, es un virus que muta todos los años, por eso que nosotros necesitamos vacunarnos todos los años. Hay otras enfermedades, como la hepatitis, por ejemplo, que le da inmunidad de por vida. Le hacemos una vacuna, un refuerzo o dos, y tiene inmunidad de por vida. Eso depende de las características de cada virus. Con el COVID no se sabe. Con el COVID no se sabe, muy poco lo que sabemos, no lo conocemos. Bien. Doctor, ¿cuándo ocurrió esto que usted me acaba de describir? No tengo exactamente la fecha, pero creo que ocurrió el fin de semana pasado, entre el viernes y sábado. Bien, o sea que ya pasaron cerca de 10 días, ¿no? Sí. Sí. 10 días o poco menos. Poco menos, no, todavía no. Está bien. No, estamos dentro de los 7 días. Está bien, Sí. perfecto. Bueno, la idea es llevar tranquilidad entonces a la población. Es un profesional que, bueno, por lo pronto no está viniendo a Ramírez, ¿no? No está prestando servicios. No está viniendo. Él ni bien se enteró, él entró en aislamiento, él está haciendo su aislamiento y está esperando que su organismo tenga la inmunidad correspondiente. Bien. Y que negativice. Perfecto. Doctor, ¿y en qué consistió el aislamiento que realizaron aquí del personal? Se aconsejó a las personas que hubieran estado en contacto que se queden en su localidad, en sus domicilios, Claro. que no salgan y de ser posible que estén solos. Claro. Es lo que se hace. ¿Y en cuanto al Y personal del al sanatorio? personal que estuvo en contacto se le aconsejó quedarse también en la casa y no venir a trabajar. Y no vinieron a trabajar los días lunes y martes de esta semana, y recién se incorporó a trabajar hoy una de las administrativas que estaba en aislamiento. Claro. También sin síntomas y se encuentran todos perfectamente. Sí, no tuvieron síntomas, y visto el pequeño tiempo en que estuvo en contacto y que los dos estuvieron con barbijo y que la paciente no presentó síntomas por 72 horas, entonces tanto el director del hospital de acá, la gente de epidemiología, el doctor Torriani, con el que conversamos también, consideraban que podía incorporarse, entonces por eso le aceptamos que se incorpore, porque ella quería venir a trabajar, pero nosotros, digamos, por una cuestión de protección al resto del personal, le sugerimos que se quede. Claro, en el caso de un sanatorio como este es muy difícil cerrar las puertas definitivamente, como han hecho con supermercados o con una farmacéutica en Paraná, por ejemplo, porque tienen que seguir prestando el servicio de salud en la ciudad de Ramírez, ¿no? Sí. Pero a veces hay locales que se han cerrado. Cuando ha habido contagios múltiples por conglomerado, es obligatorio cerrar. ¿Sí? Bien. Doctor, aprovecho para preguntarle porque recién me decían que uno puede hacerse el hisopado por su cuenta en un lugar privado y esto tiene un costo, pero el hisopado que se realiza normalmente ante una sospecha es totalmente gratuito, ¿verdad? El hisopado que se realiza por salud pública, oficial, Claro. Estatal, es gratuito. No tiene costo, Sí. lógico. Si uno lo quiere hacer por medio de la obra social, hay algunas obras sociales que ya están empezando a reconocerlo, o lo quiere hacer por su cuenta, Claro. tiene un costo porque se vende en la parte privada. Claro. Sí, pero nosotros los números, las estadísticas, nos manejamos por los informes que nos da epidemiología de la provincia. Totalmente, claro, pero es muy importante también llevar un mensaje de tranquilidad en este sentido a la población, ¿no? No alarmarse y no hacerse un hisopado por si las dudas, ¿no? Únicamente cuando es estrictamente necesario. Sí, creo que tiene que pedir antes de hacerse un hisopado un asesoramiento de un profesional, Claro. porque uno se puede hacer un hisopado, pero puede hacerlo en un momento equivocado, le da negativo y ese es un falso negativo. Siempre que hay contacto con el virus hay un periodo de incubación, hay un periodo incluso en el que el organismo tiene un nivel de anticuerpos elevado, que es recién cuando se hace positivo, y si uno lo hace fuera de esos momentos le puede dar negativo y es un falso negativo. Y pensar que no tiene la enfermedad y sigue dando
digamos, se transforma en un paciente contagiante. Claro, Sí, totalmente. Decíamos con un colega suyo, con el doctor Cabrini del Centro de Salud de Aranguren, que es un virus muy peligroso, sobre todo en aquellas personas asintomáticas, porque no saben que tienen la enfermedad, pero sin embargo tienen la capacidad de contagiar. Entonces allí radica justamente el peligro, ¿no? Justamente de aquella enfermedad en personas que a lo mejor no tienen síntomas, no tienen fiebre, no les duele la garganta, no sufren dolor de cabeza. Sí, ese es el peligro de este virus, Claro. que es muy, muy contagioso. Claro. O sea, creo que su mayor característica y grado de agresividad es eso, el potencial contagioso que tiene. Bien. Doctor, como siempre, muchas gracias, estamos a disposición, ha sido un placer encontrarlo nuevamente. Bueno, no tienen por qué, hasta cuando quieran.